Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Esta es la segunda parte y continuamos hablando acerca de la segunda venida del Mesías. Al final de nuestro último estudio de la segunda carta a los tesalonicenses, para retomar contexto, hablamos de los primeros dos versículos de este capítulo que nos hablan del evento que se describe como la venida de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, y que de acuerdo a la descripción de dicho acontecimiento, vamos a ser reunidos con Él. Esto significa que seremos sacados de este mundo y llevados a Él, literalmente. Así lo describe el apóstol Pablo y eh, el Señor lo confirma, por supuesto. En sus propias palabras, el Mesías anunció que Él haría esto. Y bueno, en este sentido, entendimos que habrá una señal profética del rapto, y esta señal va a ser tan sobrenatural que absolutamente todos en la tierra veremos esta señal, debido a que el rapto va a ocurrir justo antes de la ira del Señor. Entonces, vamos entendiendo los tiempos, ¿sí? Para poder tener claridad. Y hay diversas profecías que nos hablan de estos eventos de forma muy específica y que debemos de tener presente. En algunos estudios anteriores yo les había comentado que uno de los aspectos fundamentales para poder entender los últimos tiempos es el conocimiento de las profecías. Si nosotros no conocemos la profecía, va a ser un poco complicado que podamos entender la visión de Juan de la revelación de Jesucristo, lo que es conocido como el Apocalipsis, acerca de los últimos tiempos. Sobre todo, eh, si es que vas a sufrir o no vas a sufrir la tribulación, debes de entender la diferencia que existe entre lo que la Escritura describe como la tribulación, que Pablo incluso les decía a los propios de Tesalónica desde hace más de 2000 años, les decía que estaban en tribulación, estaban sufriendo tribulación, pero esto no es lo que se refiere a la Escritura en los últimos tiempos acerca de la gran tribulación. Son conceptos distintos que debemos separar, debemos entender en sus tiempos para poder entender que sí, por supuesto, como creyentes sufriremos tribulación, pero no la gran tribulación. Esos son aspectos distintos. Joel capítulo 2, acompáñame a la profecía de Joel capítulo 2, dice el verso 30: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, dice el verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor, es decir, antes de la ira. ¿Qué significa esto? Que esta señal que está anunciando desde Joel, el profeta, es el anuncio que va a ser muy evidente acerca del tiempo en que seremos arrebatados, que no es el día de regreso, el regreso del Mesías en que va a establecer su reino. Es un tiempo distinto. Una vez más, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Así es de que esto es, esto va a ser evidente, va a ser una señal sobrenatural muy importante y que se verá, por supuesto, en todo el mundo. Que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con eventos astronómicos se han estado difundiendo acerca de, de que muchas personas hoy en día están llevando su fe
practicando su fe en base a las estrellas, en base a la observación de los astros. Es un gran error, es un gran error. ¿Por qué? Porque precisamente la escritura es muy clara acerca de todos estos eventos. Así es de que este acontecimiento será muy, muy diferente al día en que Yeshua regrese, que esto va a ser después de la ira del Señor, porque dice la escritura que tanto el sol como la luna se van a poner negros, va a ser un evento diferente, no va a haber tinieblas, total tinieblas. No es que la luna, para entonces se va a poner la luna color de sangre, eso es antes, justo en el arrebatamiento, pero después de todos aquellos acontecimientos terribles, del derramamiento de las copas de ira del Señor, ¿qué va a suceder? Esto precisamente, va a haber una oscuridad terrible, tanto el sol como la luna se pondrán negros y en consecuencia de esta toda oscuridad, ¿qué va a suceder después? Se verá una luz, una gran luz en todo el mundo y que debemos tener en cuenta que en esta ocasión el Mesías eh, ya parece entonces, para aquel entonces, después de la ira del Señor, pues ya no vendrá a salvar al mundo, ya no, porque eso habrá ocurrido en el arrebatamiento, ¿sí? Sí, pero el día en que regrese el Mesías a la tierra, ¿sí? Es distinto, porque cuando regrese se restablecerá su reino. De manera que para esta ocasión el Mesías vendrá con el propósito de condenar, de juzgar ya como rey. El tiempo de las naciones, es decir, el tiempo de los gentiles, pues habrá ya concluido justo con el día del arrebatamiento. Por eso, después de la ira de Dios, Yeshua ya no vendrá con el propósito de salvar, sino para condenar. Y en este tiempo de condenación a las naciones que habrán rechazado a Dios, el Mesías va a mostrar su fidelidad para con Israel, dice la escritura literal. ¿Y a qué se refiere que manifestará su fidelidad para con Israel? Porque se está refiriendo a un tercio del pueblo judío, una tercera parte del pueblo judío que va a sobrevivir a la gran tribulación y que son precisamente aquellos que habrán creído en el Hijo de Dios. Y, como dice Zacarías, al mirarlo llorarán porque van a entender que no le reconocieron. Y tampoco aceptaron la redención en su momento, ¿a través de qué? A través de la crucifixión. Y ellos finalmente van a recibir al Salvador que al liberar a Israel, al pueblo judío, al mismo tiempo destruirá a los enemigos de Israel y entonces establecerá su reino. Esa es la segunda venida. Hasta entonces. Ahora bien, ¿por qué en la escritura Pablo se refiere al día del arrebatamiento y dice la traducción que se refiere al día en que regresará al mundo para juzgar? La razón, o sea, dice en los pasajes que hemos estado leyendo, dice Pablo que se refiere al día del arrebatamiento, sí, el día en que, pero si tú lees, pues pudieras entender, y de ahí deriva la confusión, porque pudieras entender como si se referiría al día en que regresa al mundo para juzgar. Pero no, no es lo mismo. Ese día, el día del arrebatamiento no viene todavía a juzgar, porque todavía hay un montón de tiempo de acontecimientos que tienen que ver con el derramamiento de las copas, la ira del Señor, la ira del Cordero, etcétera, etcétera. La razón, y esto porque abona mucho a la confusión, porque tiene que ver con las traducciones de algunas Biblias. Mira, por ejemplo, si tú lees la versión hispanoamericana, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, en cuanto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
y al momento de nuestra reunión con Él, les pedimos, hermanos, continúa ahí el pasaje, pero dice bien claramente, cuando Pablo dice que viene Yeshua, esta versión dice en cuanto a la manifestación de nuestro Señor. Y se está refiriendo a qué momento, dice, y al momento de nuestra reunión con Él. Es el día del arrebatamiento. Entonces, por esa razón, también hay que entender que mucho de esta confusión, de estos dos tiempos que son distintos, uno del arrebatamiento, que no viene al mundo, no regresa a la tierra para reinar todavía, sino es el momento en que nos llevará con Él, justo para no vivir el día de la ira del Señor. Y otro es el momento cuando se refiere a cuando ya regresa a reinar. Así es de que esta versión que acabamos de leer, de la versión hispanoamericana, dice, no habla de la venida de Yeshua, sino del día de su manifestación. De manera que es muy importante que entendamos el enfoque de los pasajes que nos hablan de una y de otra ocasión. Y entonces continuamos ahí en 2 de Tesalonicenses 2, verso 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De qué está hablando? Del día del arrebatamiento. No va a suceder sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjate bien, esto es importante porque Pablo se lo está escribiendo a los de Tesalónica. ¿Hace cuántos siglos? Entonces les está diciendo, tengan en cuenta que primero, antes de que suceda la ira, de que ocurra la ira del Señor, porque ellos ya estaban pensando que estaban en este tiempo por la persecución que estaban teniendo, les estaba diciendo, pero de la que hablaba, ya les había hablado Pablo acerca de los tiempos del fin, les dice, no, no, este no es el tiempo todavía. Porque tienen que suceder todas estas cosas y les habla de esto, acerca de la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, todavía ocurriría todo esto. Entonces lo que estaba sucediendo desde aquel entonces era precisamente esto. Así es de que desde el versículo 2 el apóstol Pablo nos advierte que no nos dejemos turbar ni nos dejemos engañar. Dice ni por espíritu ni por palabra, y eso tiene que ver con manifestaciones espirituales sobrenaturales, tal cual. Manifestaciones espirituales sobrenaturales que van a ser, va a ser un tiempo en que este gran engaño se verá en todo el mundo, en muchas clases de manifestaciones espirituales y de forma sobrenatural. Pero que la fuente de todo eso no va a ser Dios. Ahí va a ser una fuente de confusión tremenda, porque si tu fe no está cimentada en la verdad y en el conocimiento de la escritura, va a ser muy fácil que pienses que todo eso tiene que ver con manifestaciones sobrenaturales de Dios, pero no. ¿Y cuál va a ser la diferencia? ¿De qué manera tú vas a poder identificar que esto no va a venir de Dios? Bueno, pues muy fácil, porque si tú conoces la escritura, te vas a dar cuenta que todas esas manifestaciones espirituales, aunque sean sobrenaturales, reales, pues tienen que ver con una apostasía. Tienen que ver con lo opuesto a la voluntad de Dios. Pero para eso tienes que conocer la escritura, tienes que conocer la voluntad de Dios. Si tú no la conoces, va a ser muy fácil que te confundas, porque vas a decir, ¿es sobrenatural? Ah, pues es divino. No, no va a ser así. Entonces tienes algo muy importante por hacer, y esto es pues, conocer la escritura, porque va a ser un tiempo eh, de gran engaño en donde se verá esto en todo el mundo, con muchas clases de manifestaciones espirituales.
pero debes de poder identificar en un momento dado si son de Dios o no, o son de Satanás, del enemigo, del, de pecado, del hijo de perdición. Va a ser el enemigo el que origine todas estas manifestaciones espirituales sobrenaturales, como milagros, ¿sí? Milagros que incluso sean en beneficio de muchos, pero que no van a ser parte del Señor. Todas estas manifestaciones serán satánicas, con mucho poder. Por eso habrá muchos que serán engañados. Y la única manera de evitar que seamos engañados será a través del conocimiento de la palabra de verdad. No a través de doctrina extrabíblica que se base en comentarios, en observaciones de personas que consideren que simplemente te aporten hipótesis. La escritura es certera. La escritura es la única fuente de la verdad que te va a mantener alerta y velando, como dijo el Señor que debemos estar. Y vemos que en el versículo 3 que acabamos de leer, se nos habla de la apostasía, es decir, que antes del día del Mesías, antes del arrebatamiento, tiene que ocurrir esta apostasía, es decir, aquello que es definido como la disertación de la verdad, alejarse de la verdad, dejar las cosas que son verdad. Muchos van a abandonar la verdad justo en el tiempo en que el mundo va a ser eh, testigo de eventos sobrenaturales a cargo de muchos que tendrán el propósito de engañar a muchos otros y estos caerán en la apostasía. Serán acontecimientos cronológicamente planeados por el enemigo. La palabra apostasía siempre tiene que ver con alejarse de algo que es bueno, de manera general, empezando por supuesto por la ley de Dios. Y derivado de esa máxima, podemos encontrar muchas enseñanzas en las escrituras que nos indican en términos muy claros y muy concretos cómo una persona puede caer en apostasía. Fíjate qué interesante. Acompáñame a Mateo capítulo 5, a partir del verso 31. Dice así, también fue dicho, estas son palabras del Mesías, palabras de Yeshua. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Bueno, el contexto de este pasaje ya lo analizamos en su momento cuando estudiamos el libro, el Evangelio de Mateo. Pero aquí, en el contexto del que estamos hablando acerca de la apostasía, fíjate bien que Yeshua está advirtiendo a los que estaban dando a sus esposas carta de divorcio para separarse de ellas. Y Yeshua usó el término apostasía, aunque tú no lo ves tal cual ahí escrito, para identificar la actitud en que se encontraban todos aquellos hombres que estaban dejando a sus esposas. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra divorcio que se usó en este pasaje, en el griego, es la palabra apostación, que significa literalmente algo separador, algo que separa. Cuando las personas se apartan del matrimonio, abandonan algo que es bueno para ir hacia algo que no es bueno para ti, que es lo contrario a la voluntad de Dios. De manera que antes del rapto tiene que haber una
gran separación de las personas, de aquello que es bueno y que podríamos identificar como la voluntad de Dios para apartarse de la verdad hacia la oscuridad, justo antes del arrebatamiento. Por esa razón, Yeshua advirtió claramente que muchos serán dejados. Pablo lo dice también. Primera de Juan, capítulo 2, a partir del verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Fíjate, desde entonces Juan está escribiendo esto. Dice: así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Fíjate qué impresionante, porque dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí Juan nos está dejando muy claro por qué razón hay confusión también en el tema de la salvación, porque muchos dicen, bueno, es que la salvación no se pierde. Si ya fuiste salvo, o sea, ya eres salvo y no pierdes la salvación. Pero aquí está la confusión. ¿Por qué? Tú no puedes decir quién es salvo y quién no, aunque digas que una persona es creyente, que ya aceptó al Señor Jesucristo, que etcétera, que tiene testimonio, etcétera. ¿Por qué? Bueno, podríamos asegurar que efectivamente la salvación no se pierde. Sí, pero ¿cómo sabes quién tiene la salvación? Tú no puedes saberlo. Si aquí Juan está diciendo, eran de nosotros, pero a final de cuentas no eran de nosotros, salieron de nosotros y se están manifestando como anticristos, imagínate qué impresionante ceguera tenemos para no poder asegurar quién sí es salvo y quién no. Y eso es natural. Dios no nos permite saber eso. Eso solo es dado a Él. Por eso es la confusión, porque ok, podríamos decir, en ese sentido, en ese contexto, claro, la salvación no se pierde. Claro, para aquel que ya efectivamente, a los ojos del Señor, verdaderamente es salvo. Porque permanecerá fiel hasta el final. Pero hoy, de todos los millones que hoy dicen ser creyentes, ¿quién podría asegurar que todos estos son salvos solamente porque recibieron al Señor, porque creyeron? Pues nadie. Si llevas conmigo. Por esa razón, muchas veces existe esta confusión, pero es en ese sentido. ¿Tá? Porque asegurar que la salvación no se pierde es, por supuesto, respecto de aquellos que solamente Dios conoce que realmente son salvos y que serán salvos por siempre, porque fueron salvos desde el principio y permanecerán salvos hasta el final. Pero entre nosotros, entre tú y yo, no podemos identificar algo de esa magnitud. Y entonces, desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, la salvación sí se puede perder en el sentido de aquellos que dicen, en un momento dado, aseguraron ser de Dios, pero que al final resultó como dice Juan aquí. ¿Qué dijo? Dice, salieron de nosotros, de los creyentes, pero no eran de nosotros. O sea, no eran a final de cuentas creyentes, no eran salvos. ¿Y quién lo iba a saber antes?
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, aunque todos podríamos decir en el conjunto de la congregación de creyentes en todo el mundo, podríamos decir que somos salvos por haber creído en el Señor, en realidad no todos son de nosotros. Juan lo está escribiendo aquí porque él fue testigo de todo esto. Verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Es el deseo de Juan. Es un deseo de Juan que permanezca en todos ellos lo que escucharon desde el principio, la verdad. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, ¿qué está diciendo? Si es que es así. O sea, si lo que has escuchado desde el principio permanece en ti y eres fiel, sí, también ustedes van a permanecer con el Hijo y con el Padre. Si es así. Entonces, en algunos sí será así y en algunos no. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, ese es el tema. El tema es que hoy en día es lo mismo, ocurre lo mismo que estaba ocurriendo en el tiempo de Juan. Juan escribió, fue testigo acerca de esto. En este pasaje, nos está hablando justo del tiempo en que muchos que se desean ser creyentes al final se van a apartar de la verdad. Es decir, van a apostatar, porque en realidad nunca fueron de nosotros. Aunque estaban entre nosotros, aunque eran de los creyentes, aunque celebraban las fiestas del Eterno, eh, eh, incluso aunque estaban compartiendo la palabra de Dios. Fíjate qué terrible, qué tremendo está la situación. Y esa es la verdad. Así es de que habrá muchas personas que digan que siempre siguieron al Mesías y que se presenten como sus discípulos, pero cuando el tiempo se ponga difícil, muchos van a comenzar a cambiar su postura. Y muchos de forma quizás muy sutil, pero muchos otros van a ser muy directos y van a decidir unirse a los mandamientos del anticristo, a todas sus reglas que hayan sido ya dadas al mundo. Una vez más, verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Recordemos que la congregación de Tesalónica pues estaba pasando por un tiempo muy difícil de confusión, porque como hoy en día ellos estaban pensando que no tendrían que sufrir. Muchos de los creyentes hoy en día se les ha predicado que no van a sufrir. Pero Pablo no había enseñado eso. ¿Por qué crees que Pablo no había enseñado eso? Él mismo sufrió la persecución, por eso tuvo que huir de Tesalónica, lo querían matar. Recordemos que ellos estaban sufriendo persecución de la que se describe en el capítulo 1 y aún no habían entendido que la gloria del Señor se manifiesta cuando estamos dispuestos a sufrir por el nombre de Yeshua, el Mesías. Así de que por ello Pablo les está aclarando
que aún no habían perdido esta gran oportunidad de ser llevados por el Señor en el tiempo del arrebatamiento, sino que primero tiene que venir esta gran separación, la apostasía. Tiene que suceder antes del rapto y tendrá el propósito de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre de pecado es el anticristo. Así es de que lo que no, nos debe quedar muy claro a nosotros es de que antes del arrebatamiento, ¿sí? Leemos lo que leemos como la venida del Mesías, tiene que suceder esta apostasía y esto va a ser una especie de purificación, una separación entre las ovejas y las cabras. Así es que toda aquella apostasía fijará las condiciones para que se lleve a cabo esta revelación, la manifestación del anticristo, el hombre de pecado. Así es que va a ser un tiempo difícil. Sí va a ser un tiempo difícil, pero aún todavía no tan difícil como el tiempo de la gran tribulación, que será después del arrebatamiento. La iglesia va a ser puesta a prueba antes de la venida del arrebatamiento. Va a ser puesta a prueba. Con todos estos acontecimientos, así es de que nosotros tenemos que manifestar una absoluta fidelidad. De hecho, esto es algo que ya debemos estar haciendo, ya desde ya, manifestar absoluta fidelidad, porque lo que Pablo nos dice más adelante en este capítulo es que el mundo, en el mundo ya está operando el espíritu de la iniquidad, desde entonces, desde aquel entonces que escribió esta carta a Pablo. Ya está operando el espíritu de iniquidad, que es el espíritu del anticristo. Y que conforme pase el tiempo, su actuar va a ser cada vez más agresivo, más manifiesto, más descarado. Y esto implica que nosotros estemos preparados precisamente. Y para ello hay que trabajar en nuestra santidad con, con la misma o quizás más intensidad que con que el anticristo se está manifestando conforme se acercan los tiempos del fin. Hay muchos creyentes que pretenden vivir sus vidas muy relajados, o sea, muy tranquilos, sin preocuparse de nada y tampoco haciendo nada, o sea, sin hacer nada. Y aunque efectivamente debemos ser personas de fe, claro, por supuesto, y tener vidas de paz, lo cierto es que esa paz con la que debemos vivir debe ser una paz activa, manifiesta en acciones pertinentes, prudentes, y que sean testimonio de que somos personas apercibidas, entendidas de los tiempos en que vivimos. Así de que tu paz, tu tranquilidad que anhelas, con la que anhelas vivir, te obliga a mantener esa paz y tranquilidad con responsabilidad, como velando. Pero para velar tienes que conocer, tienes que mantenerte activo, tienes que llevar a cabo una vida en testimonio, precisamente, porque continúa mucha gente esperando eh, quizás un testimonio, quizás una palabra, ¿sí? Para poder recibir la semilla que puede en un momento dado a estas personas permitirles conocer la verdad. Yeshua nos ordenó que velemos, que vigilemos, y Pablo nos advierte que nos preparemos. De manera que lo que debemos velar es esta apostasía que se traduce en una falsa doctrina. Y ya ha comenzado y muchos creyentes
han comenzado a separarse de la verdad. Porque esta apostasía de la que nos advierte el apóstol Pablo se ha gestado dentro de la propia iglesia. ¿Por qué? Porque muchas congregaciones alrededor del mundo han cedido ante el pecado, torciendo la verdad y declinando ante la presión del espíritu de iniquidad. Esa es la verdad. Hoy podemos ver en muchas iglesias cristianas alrededor del mundo que han permitido una serie de abominaciones como el matrimonio entre homosexuales, por ejemplo. Predican muchas cosas que siempre han representado una abominación para Dios. De manera que toda esa apostasía, llegará el momento en que sea la fuente precisamente de una persecución que va a separar a los verdaderos creyentes de los falsos creyentes. Por eso les decía, va a haber muchas formas en que esta presión, ¿sí? Esta prueba para la iglesia cada vez sea más fuerte, sea cada vez más manifiesta. ¿Y quiénes crees que van a generar esta presión? Pues aquellos que salieron de nosotros, aquellos que siempre se dijeron creyentes porque en realidad nunca lo fueron, como lo dijo Juan. Es muy interesante que Pablo se refiere a la apostasía en relación con el anticristo, el hombre de pecado. Porque en este pasaje Pablo nos está hablando de la profecía de Daniel. Fíjate qué interesante, porque en un pasaje, en un versículo, Pablo nos refiere a tres porciones de tres capítulos de la profecía de Daniel. Porque Daniel escribió acerca de la abominación desoladora, como lo refirió Yeshua en el contexto de este tiempo. Dice el verso 4 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, el cual se opone, está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje se ha interpretado de muchísimas formas, tratando de entender eh, a Pablo, pero si, una vez más, si tú quieres entender estos pasajes, las palabras de Pablo, desconectándolo del Antiguo Testamento, sobre todo de las profecías, pues no vas a entender de qué está hablando Pablo. Pablo está citando a Daniel, la profecía de Daniel. El contexto del mensaje de Pablo a la iglesia de Tesalónica fue en el contexto de los tiempos del fin. Les está diciendo, el fin se va a manifestar de esta manera. Así es de, ¿qué crees de qué estaba hablando Pablo? Pablo, por supuesto que estaba hablando de las profecías, para poderles enseñar, recordar más bien de lo que ya les había enseñado y que volvieran a recordar las enseñanzas que les dio Pablo. Pablo no les enseñaba el Nuevo Testamento a los de Tesalónica. Pablo ya había estado en Tesalónica y ¿de qué crees que les habló? De la Torá y de los profetas. Era lo único que estaba disponible para enseñar de forma didáctica y era justo lo que ya habían aprendido los de Tesalónica. Entonces, igualmente tú y yo, para que podamos entender las palabras de Pablo, de qué estaba hablando, pues tenemos que conocer la Torá y los profetas. El profeta Daniel escribió de estos acontecimientos y lo refiere primeramente en el capítulo 9 de la profecía de Daniel cuando habla de las 70 semanas y específicamente de la mitad de la última semana
en donde surgiría la abominación desoladora. Dice el capítulo 9 de Daniel, verso 27 en adelante. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Seguramente tú has estado escuchando acerca del tercer templo allá en Jerusalén, que están súper emocionados el pueblo judío, y hay muchos que están apoyando todo eso. Bueno, es importante que nos enfoquemos justo en lo que está sucediendo, porque todo esto ya está representando el cumplimiento de profecías. Más adelante, en el capítulo 12, Daniel hace una referencia a la abominación desoladora que impide la adoración a través de los sacrificios. Dice Daniel 12, verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Fíjate bien nada más cómo es que Daniel recibe esta promesa. Pero esta revelación que se le da a Daniel es una referencia a los últimos días, a los tiempos del fin. Y cuando dice, está hablando de la resurrección, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Pero en el capítulo 11, regresando un capítulo, Daniel escribió acerca de la revelación de lo que Pablo nos habla en este versículo 4 de la segunda de Tesalonicenses. Fíjate bien, Daniel 11, verso 36 en el adelante. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Fíjate bien cómo lo describe. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres no hará caso. Ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Una vez más, fíjate bien el verso 39, lo que dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a quienes, a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Este rey del que habló Daniel va a buscar quitarle la esperanza al mundo y se va a exaltar a sí mismo. Por esto Pablo escribió lo que leemos en el verso 4, dice una vez más, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto significa que el anticristo es una especie de Satanás encarnado. Y de acuerdo a la profecía de Isaías capítulo 14, Satanás siempre ha querido establecer su trono
sobre el trono de Dios. Satanás fue creado para alabar a Dios en un principio, porque fue un ángel. Sin embargo, se rebeló y fue expulsado. De manera que su objetivo, entonces, hoy en día, su propósito es mentir, matar, engañar, con el fin de corromper los planes de Dios, de interrumpir los planes de Dios. Lo interesante de esto es que las profecías nos advierten que para llegar a hacer lo que se describe acerca de hacerse pasar por Dios, su propósito, ¿cuál va a ser? ¿Cómo llegará a ese extremo? Bueno, va a buscar acercarse a Israel. Cuando hablamos de Israel, si ya hablamos de los últimos tiempos, siempre que la escritura habla de Israel, es una referencia al pueblo judío. Hay que tener muy en cuenta esto. Sabemos que hoy en día el Israel de Dios, también somos parte nosotros del Israel de Dios, sí, pero aún somos el otro rebaño, ¿sí? Cuando la escritura se refiere, habla de los últimos tiempos y se refiere a Israel, es una referencia específica al pueblo judío de hoy en día. Entonces hay que tener en cuenta esto siempre que leamos y que estudiemos estos temas. Así es de que, ¿qué es lo que va a buscar este, eh, el maligno? Bueno, va a buscar acercarse al pueblo judío. Va a buscar apoyarlo, siempre va a buscar apoyarlo, procurar apoyarlo, va a respaldarlo y va a hacerle creer que es su aliado. Y la razón es muy simple. ¿Por qué? Pues porque el anticristo sabe la importancia que tiene el pueblo judío para los últimos días. Estamos hablando de aquella tercera parte que al final, o sea, la tercera parte del pueblo judío, que al final le va a reconocer al Hijo de Dios. Entonces, la estrategia del anticristo va a ser corromper al pueblo judío. Va a querer hacer esto, lo va a lograr respecto de dos terceras partes que van a morir, ¿sí? Esto lo vemos en la profecía de Jeremías, ya lo analizamos en estudios anteriores, por eso es importante que tengamos una correlación de los estudios que vamos teniendo para que vayan conmigo en lo que ya analizamos. Así es de que esta separación de esta tercera parte que reconoce al Hijo de Dios es muy importante. Y entonces la estrategia que va a seguir el anticristo va a ser esta. Sí, va a buscar corromper al pueblo judío y va a buscar que le adore a él, justo precisamente por esta alianza, por todo este respaldo que va a recibir tan fuerte, tan poderoso el pueblo judío en los últimos tiempos. ¿Y qué va a reclamar a cambio? Que le adoren, que le rindan honor. Y es por eso que al principio va a hacer muchas cosas buenas para el pueblo judío, para Israel, el pueblo judío. De hecho, es el anticristo quien ya está promoviendo, y lo hemos visto en los medios de difusión, ya ha estado promoviendo la construcción del templo, del nuevo templo, allá en Jerusalén. Es él justamente, el anticristo, que está promoviendo todo esto. Es de ahí de donde viene este apoyo y se verá cada vez más fuerte, ¿no? Un apoyo tan poderoso que va a recibir el pueblo judío, que va a ser muy claro y propiciará que eh, muchos se beneficien, muchos del pueblo judío se benefician por este apoyo. Pero la verdad de todo, eso será el engaño, precisamente. Y muchos judíos efectivamente van a caer en la trampa, lamentablemente. Van a caer en la trampa y son estos los que morirán.
conforme a la profecía que se nos anuncia eh, Jeremías cuando habla acerca de la angustia de Jacob. Pero un remanente compuesto de una tercera parte del pueblo judío va a sobrevivir, habrá pasado la prueba y ellos son los que rechazarán al anticristo. Así es de que preparémonos para mantenernos en fidelidad, estemos atentos a los tiempos, a las ocasiones, porque efectivamente el espíritu de iniquidad ya se encuentra entre nosotros.